Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar en esta sesión Zoom de Cátedra Cosco. El día de hoy tenemos una exposición muy interesante sobre el enfoque de género en los delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nuestro expositor es el doctor Fernando Campana Añasco. Un momentito, por favor. Un momentito. Estamos escuchando a la guagüita de Kelly. Bien. Decíamos que estamos a punto de escuchar una conferencia a cargo de Fernando Campana Añasco. Y Fernando Campana Añasco es un especialista en la materia por el siguiente dato que tenemos sobre su hoja de vida. Es abogado por la Universidad Andina de Cusco, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Jaén, España. Es fiscal superior actualmente de la primera Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Te dejamos en el uso de la palabra para que nos brindes tu tiempo y tus conocimientos sobre el tema que nos has propuesto. Buenas tardes. Fernando, estás en el uso de la palabra. Muchas gracias, Fernando Tocayo. Gracias por la invitación a Cátedra Cosco y a todas las personas que esta tarde han decidido acompañarnos. En realidad es un tema bastante actual, el que quiero conversar esta tarde con ustedes. Podríamos decir que es un tema que está un tanto en boga, porque el enfoque de género para resolver estos delitos que de un momento a otro han empezado a ser tipificados en el Código Penal y que es necesario conocer y entender a qué se refiere este enfoque de género, puesto en el debate público y en realidad a veces hay Fernando, tu micro está apagado. Fernando, reactiva tu micro, por favor. Ahora sí, ¿no? Sí, Disculpen. sí, continúa, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo como un tema de reflexión inicial, quisiera hacerles conocer que en estos días que estamos a punto de celebrar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que es precisamente pasado mañana, el 25 de noviembre, a raíz de la desaparición y ahora muerte de Blanca Oliva Arellano, esta ciudadana mexicana que había venido al Perú, se ha emitido un último diagnóstico sobre el feminicidio en nuestra patria, ¿no? Y aquí se ha determinado que tenemos 674 casos de asesinato registrados en los últimos 5 años, 20 corresponden a extranjeras y el mayor número de estas víctimas se registró en Lima Este, Arequipa y Lima Norte. Las desapariciones y muerte de la ciudadana mexicana Blanca Oliva Arellano Gutiérrez se suma al número de casos 674 de feminicidios registrados en el Perú durante los últimos 5 años, de los cuales 23 corresponden a ciudadanas extranjeras que murieron en su mayoría, 20 a manos de su pareja, expareja o familiar, de acuerdo con la información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Asimismo, el 46,6% de los casos de feminicidio se concentraron en los distritos fiscales, en este caso de Lima Este, 45, Arequipa 43, Lima Norte 37, Cusco 35, Puno 33, Ayacucho 31, Huánuco 31, Lima Sur 30 y La Libertad 29. Los perfiles de las personas que han sido sindicadas como autores de este delito, tenemos que un 35,2% fue asesinada por su conviviente, el 15% por sus exconvivientes, el 11% por sus parejas sentimentales, el 7,6% por sus esposos. Las estadísticas también incluyen a 10 mujeres, 1,5%, asesinadas por sus propios padres.
Es un tema bastante polémico, difícil de entender y, bueno, teniendo en cuenta que estamos a puertas de celebrar, como les repito, el Día de la No Violencia contra la Mujer, voy a dar algunas ideas, algunos conceptos para que podamos entender de mejor manera este flagelo y podamos de repente formarnos un concepto más acertado con respecto al tema del enfoque de género. Y para ello, primero, quiero que entendamos qué cosa es el género. El género es una construcción social de la diferencia sexual, dice aquí en la primera filmina, y eso quisiera complementar la idea con esos dos conceptos que a continuación se han considerado, pero también con lo que dice una autora española en un libro que se llama ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Ella es la señorita Jimeno Presa, MC, ¿no? Su nombre, y ella nos dice que el término género se debe diferenciar de otros con los que guarda una estrecha relación, como es el sexo. Este hace referencia, cuando se refiere a género, a cualidades autónomas de las personas desde un punto de vista biológico, mientras que la expresión género se refiere a los roles que una sociedad asigna a las personas. Se trata de un concepto cultural Buenas noches, Tom. que asocia determinados conceptos y que define qué cosa es lo femenino y qué cosa es lo masculino. Eso es lo que entendemos por género. La siguiente, por favor, Fernando. La ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en su parte inicial nos trae 6 principios y 6 enfoques para entender este tema de la violencia contra la mujer. Uno de esos enfoques es el enfoque de género. Textualmente, ¿qué nos dice la ley 30364 sobre este enfoque? Y les voy a leer muy brevemente. Dice, dice acá, los operadores al aplicar la presente ley consideran los siguientes enfoques. 1, el enfoque de género. Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas entre las relaciones entre hombres y mujeres construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres, y este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Eso es el enfoque de género que ha sido considerado en la ley marco del sistema de violencia. Ocurre que este término es constantemente confundido o vinculado con lo que viene a ser la ideología de género. Por eso quiero empezar definiendo muy brevemente qué cosa es la ideología de género para que luego podamos entender qué cosa es un enfoque con perspectiva de género. Y de esa manera podamos entender más lo que dice la norma de la materia. Empezaré diciendo que la ideología de género viene a ser un planteamiento, una teoría cuyos rasgos característicos son precisamente una visión individualista personal de los derechos humanos, y considera que los derechos humanos, así como los conocemos en la actualidad, deberían de ser rediseñados o nuevamente redactados de conformidad a los planteamientos de esta ideología. La misma que a su vez trata de explicar y trata de buscar la independencia y la autonomía absoluta de la mujer en todos los aspectos de su vida. A su vez, esta ideología de género descalifica o desaprueba o rechaza por insignificantes, dice la ideología, todos los roles femeninos que nosotros conocemos actualmente en la sociedad,
minimiza las cualidades o contribuciones relacionadas con el sexo, incluida la posibilidad de engendrar y en el caso de las mujeres de ser madres. Esta ideología, como ya les dije, individualista, que sienta las bases de lo que hoy se conoce en la teoría como el feminismo más radical, recibe muchas influencias en su formación, en su trayectoria y tiene bastante tiempo de ser planteada, ¿no? Dentro de estas corrientes filosóficas aparece la Escuela de Frankfurt, el psicoanálisis de Freud, el Círculo de Viena y hasta recibe influencia del marxismo. En lo más central de su pensamiento, la ideología de género pretende negar la naturaleza humana y el sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. Eso va, según los críticos, contra la propia naturaleza humana, porque consideran que estos señores o estas posturas de ideología de género, que la naturaleza humana sería neutra. No se nace hombre o mujer, sino que ello sería el resultado de un proceso social. Es decir, la asignación del resultado de la orientación sexual y del género que el ser humano puede asumir estaría determinado por un proceso social. Se dice eso en la doctrina, porque este concepto o esta ideología no es la que usa el sistema de violencia. Ni en la jurisdicción nacional o en la jurisdicción extranjera encontramos que los órganos encargados de administrar justicia utilicen como base de sustento de la reflexión el tema de la ideología de género. Por eso digo que eso queda en la doctrina. Y además que esta ideología de género también tiene varias variantes. Lo que encontramos nosotros como juristas, como fiscales, como abogados, como jueces, como abogados defensores, al analizar esta ideología de género, es que tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la que conocemos como la CEDAW, que ha sido aprobada en el año 1979 por Naciones Unidas, así como el Comité de Naciones Unidas, la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hablan de ideología de género. Lo que tratan de explicar este fenómeno es a través de una perspectiva con enfoque de género o simplemente con enfoque de género. De igual manera, a nivel de nuestro país, la Corte Suprema de la República ni el Tribunal Constitucional han dado al debate sobre este problema basándose en la ideología de género, en cualquiera de sus variantes. Entonces, la ideología de género lo que pretende, como vuelvo a decir, es negar la naturaleza humana, conforme dice aquí en nuestra filmina. Es decir, que hombres y mujeres hemos nacido sí con un sexo biológico, y en base a ese sexo biológico, lo que se pretende, de acuerdo a esta ideología, como que considera que la naturaleza humana es neutra, no se nace hombre o mujer, ya que esto sería resultado de un proceso social. Esta ideología de género consideramos que no es objeto de debate a nivel jurisdiccional, a nivel de los foros, a nivel de los abogados. Consideramos que este es un tema que debe debatirse en el aspecto social, en otras latitudes, pero no en el ámbito jurídico. Pero es bueno saber a qué se refiere la ideología de género. Podemos debatir, podemos tener diferentes planteamientos. Vivimos en un país democrático y en este debate de ideas podemos llegar a conclusiones acertadas. Pero este debate, considero yo, y consideran muchos abogados, que debe darse en el plano social. No así en el debate jurídico, porque en el tema jurídico tenemos que centrarnos en el análisis de la ley, en este caso la ley 3364, la Constitución y las convenciones que nos mandan. ¿Por qué hacemos este deslinde de inicial? Porque el debate social sí involucra a toda la sociedad, más el debate jurídico, los operadores jurídicos
pero también involucra a parte de la sociedad de acuerdo a los cánones que ya se tienen establecidos para hacer, por ejemplo, críticas de una sentencia, etc. De manera que este debate no debe ser trasladado al tema de la justicia, sino, como repito, dejarlo en el campo social. Lo que nosotros tenemos que comprender es lo que significa el enfoque de género. La siguiente, por favor, Fernando. ¿Qué cosa es el enfoque de género? Que está contemplado en nuestra ley en su preámbulo y que da sustento a lo que significa esta filmina. ¿Qué cosa es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Esta definición lo encontramos en la ley 36.4 y a la mujer, según esta ley, se puede atentar de dos formas. Una forma de lesionar los derechos de la mujer, considerándola como tal, y la siguiente forma, que define el artículo 6, es toda acción o omisión, dice aquí, que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y se produce dentro de una relación de responsabilidad, de dependencia, de confianza o de poder de parte de un integrante a otro dentro del grupo familiar. Entonces tenemos dos formas de entender cómo debemos plantear el enfoque de género y en estas dos posturas que la norma en estas dos figuras que nos ha establecido la norma. Sobre este particular también la Corte Suprema ha emitido ya diversos pronunciamientos y ha definido qué cosa es lo que debemos entender por agresión o violencia de género contra la mujer por su condición de tal y qué cosa es agresión contra la mujer como integrante del grupo familiar. Siguiente, por favor. Cuando nos habla de qué cosa es el enfoque de género, vamos a definir que es efectivamente una herramienta, como cualquier otra herramienta jurídica, que nos ayuda a comprender cómo esta construcción cultural que tenemos en la sociedad y que ha sucedido hace muchísimo tiempo, seguramente desde que se ha organizado el hombre en una sociedad patriarcal de tipo machista, es casi paralelo a la historia de la humanidad. Y dentro de la identidad personal de hombres y mujeres, se ha generado una sociedad de jerarquías, o lo que llamamos asimetrías de poder, que impone una relación precisamente asimétrica que genera autoridad y subordinación entre los hombres y las mujeres, conforme a estos dos roles que hay para lo que se permite para los hombres y lo que se permite para las mujeres. Y seguramente ustedes han escuchado hablar mucho de este tema, ¿no? Desde que estamos en el vientre de nuestras madres, empieza a operar el sistema de género en los seres humanos. Ya sabemos que si un bebé que viene en camino es mujer, le corresponde el color rosadito, ¿no? Si es varón, el color celeste. Y cuando nuestros hijos nacen, inmediatamente empezamos a asignarles roles, y por ejemplo decimos, cuando un niño se lesiona o se cae, dice, tú eres varón, tú eres macho, tú no debes llorar, el varón es fuerte. Contrario censo, cuando pasa algo a una niña, decimos, no le decimos lo mismo, ella sí puede llorar, ella puede expresar sus sentimientos libremente, ¿no? Y así vamos generando una serie de conceptos que empiezan a hacer una distinción entre los dos géneros, entre varones y mujeres, que finalmente, cuando esto se analiza, entendemos que estos roles nos asignan lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, y que ha hecho que exista una relación de dominación donde los roles de los varones priman sobre los roles que hemos asignado a las mujeres, ¿no? Y esto, lógicamente, llega a una desigualdad social. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de que existe esta asignación de roles que perjudica a las mujeres, porque en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, hemos minimizado la violencia que hay contra la mujer precisamente cuando ésta se niega o quebranta lo que conocemos como un estereotipo de género. Por ejemplo, ¿no? La Corte Suprema, en varias sentencias,
yo quiero solamente tocar una, y al final también quiero darles unas sentencias para que ustedes puedan revisar. Entre las más recientes, tengo aquí el recurso de nulidad 453-2019, Lima Norte, y antes de este hay un recurso de nulidad de Puno, que es una del año 2018. La casación, perdón, no es el recurso, no es una casación, la 851-2018 Puno. ¿Qué cosa nos dice la Corte Suprema sobre este enfoque de género? En el 9º fundamento de este recurso de nulidad dice, brevemente lo voy a describir. En este contexto se debe entender por estereotipos de género, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como preconcepciones, atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres. Resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, de modo que deben adoptar todas las medidas para erradicarlos. Algunos de estos estereotipos, advertimos, por la doctrina y que suelen ser utilizados para justificar la violencia contra la mujer, son los siguientes. Primero, dice, la mujer es posesión del varón, que fue, es o quiere ser su pareja sentimental. De modo que, por ejemplo, no puede terminar una relación romántica e iniciar una nueva relación sentimental o retomar una relación con su pareja. Cuando la mujer no cumple este estereotipo de género, viene con una respuesta a la acción, es decir, la violencia. ¿Por qué? Porque el varón, que es el género dominante, no acepta que la mujer no cumpla este rol estereotipado que se le ha asignado. Y cuando ella se niega a cumplir o rompe este paradigma, se la lesiona, se la golpea, se le insulta, se la lesiona psicológicamente, psíquicamente, y en su expresión más grave, se la mata, ¿no? Y eso es el delito de feminicidio. Otro estereotipo que nos permite entender un poco más el enfoque de género es que la mujer está encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar. Se mantiene en el ámbito doméstico y por ello, según este estereotipo, la mujer debe priorizar el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas. Es otro concepto que tenemos estereotipado, un rol que hemos asignado a las mujeres, que consideramos que el problema de los hijos no es de los hombres, es de las mujeres. Y de ahí también viene otro estereotipo, por ejemplo, cuando pensamos que la labor de cuidado de niños, de personas adultas, mayores, etc., también es una labor que corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso vemos una carga inmensa en las fiscalías y en los juzgados de violencia, porque el hombre trata de hacer prevalecer su género cuando la mujer se resiste a cumplir estos roles que les hemos asignado. La mujer es objeto de placer sexual para el varón. En razón de que este estereotipo, la mujer no puede rechazar un acto de acoso u hostigamiento sexual y es objeto sexual del hombre. El hombre puede pedirle a la mujer tener relaciones sexuales en el momento que él quiera, de noche, de madrugada, de día, en el estado en que él se encuentre, borracho, drogado o en otras situaciones, y la mujer que no quiere acceder a este pedido o requerimiento, también es violentada. Violentada por estos estereotipos de forma muy cruel, de forma, podría decir yo, hasta salvaje. Los crímenes de género son los crímenes más cruentos y más terribles que tenemos que enfrentar como sociedad. La mujer debe ser recatada en su sexualidad, ¿no? Por lo que no puede realizar labores que expresen su sexualidad. El hombre sí, no tiene esas provisiones, pero la mujer debe tener un canon para comportarse, para estar en la sociedad. La mujer debe ser femenina, de modo, por ejemplo, que se limita la posibilidad de practicar determinados deportes o se restringe la libertad de elección, inclusive de su propia vestimenta, ¿no? Los varones queremos imponer y le decimos, vístete como una señora. ¿Qué es eso de estar andando con pantalones apretados, ¿no? La mujer no hace caso y viene la violencia. La mujer debe ser sumisa. La mujer no puede responderle al hombre. Y esto lo vemos a diario en las fiscalías de violencia, por ejemplo, cuando atendemos los casos que ingresan por la policía.
cuando viene un agresor y le dice, pero ¿por qué usted tiene ese comportamiento con su esposa? Es que ella no hace caso, ella no obedece. El varón es el que manda. Yo le he dicho que no vaya a la casa de su mamá, pero no me hace caso. Y como no me hace caso, pues le he violentado, le he pegado poco nomás, ¿no? Cuando va a la policía, ¿qué es lo que sucede? Y por eso hablamos de un tema que requiere mucha sensibilidad. Sucede que cuando la persona agraviada va a la policía, después de haber pasado por todo un proceso mental, psicológico, si denuncio, si recurro a la autoridad o no, yo creo que la mujer va a denunciar estos hechos cuando ya la vida cotidiana se hace insoportable. Ya cualquier previsión de una enmienda, de un cambio en la actitud de su pareja, por ejemplo, no es posible. Pero lo primero que sucede cuando llega a una comisaría es que le dicen, ¿qué habrás hecho? Por eso te han pegado, por eso te han castigado. Y cuando la mujer dice, me golpeó, me agarró a patadas, a puñetes, el policía le dice, ¿dónde dices que te golpeaste? ¿No? Cuando la mujer no está diciendo que se golpeó, sino que le golpearon, ¿no? Entonces, para eso sirve el enfoque de género. Y el Tribunal Constitucional peruano ya se ha pronunciado sobre qué cosa es el enfoque de género. Esto lo encontramos en la sentencia 01479-2018, proceso de amparo TC, del 5 de marzo del año 2019. En su fundamento jurídico 10 en adelante, esta sentencia nos dice que la perspectiva de igualdad de género es pues una nueva forma de análisis que evidencia cómo es que determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Vale decir, un análisis con sensibilidad de género y motivado por lograr la equidad entre hombres y mujeres. Esta es esta definición conceptual la que explica por sí sola la necesidad de la incorporación en el ámbito institucional. De ahí que, por ejemplo, la adopción del enfoque de género, dice en su fundamento 11, en el ámbito de la administración de justicia, supondría la creación de una fiscalía, de una jurisdicción y fiscalías especializadas. O ya contamos con una jurisdicción especializada. Tenemos las fiscalías y los juzgados especializados en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Así como se exige un análisis con perspectiva de género, presente en el razonamiento que sustenta las decisiones de los jueces y fiscales al momento de impartir justicia y persigue investigar el delito. También nos dice que en la lucha, en el fundamento 13, en la lucha contra la violencia de género, que es una política transversal del Estado, descrita en el Plan Nacional de Violencia de Género, aprobado mediante Decreto Supremo 008-2016, obliga a todos los actores públicos, ojo, no es un tema solo de jueces, fiscales, policías, abogados, es de toda la administración pública, para que se actúe dentro de todos los espacios conforme a este objetivo. De tal manera que el enfoque de género también ya ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Y a nivel internacional, también tenemos pronunciamientos importantes desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la CEDAW, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, convención que además se le conoce con el nombre de Convención Belén do Pará, de 9 de julio de 1994, ratificada en el Perú en el año de 1996. Y nos ha dicho que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. Es derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, que incluye ser libre de toda forma de discriminación, de ser valorada, educada, libre de patrones estereotipados, de comportamiento y de prácticas sociales,
y culturales basadas en conceptos de inferioridad y de subordinación. Y ha impuesto estas convenciones internacionales determinadas obligaciones que los estados deben de cumplir. Por ejemplo, la vigencia de normas penales que permitan la sanción de esta clase de delitos, una jurisdicción especializada, conforme les he dicho, recursos accesibles para todas las mujeres, que en muchos de los casos son las personas más vulnerables y las que menos recursos tienen para acudir al sistema de justicia. Un tratamiento especial para que éstas puedan acceder, liberarnos de las barreras burocráticas, y la misma ley de violencia dice que es deber actuar con debida diligencia, con oportunidad, con inmediatez, mediante procesos sencillos, libres de formalismos, para que la mujer pueda acceder y pueda tener una protección adecuada de sus derechos. Este enfoque de género no solamente sirve para el ámbito de tutela, porque ustedes saben que el proceso de violencia tiene dos espacios. Un espacio de tutela donde se dan las medidas cautelares o las medidas de protección, que lo ve el juez de familia, y una vez que el juez de familia, analizando el hecho en concreto, otorga medidas de protección o medidas cautelares, para el efecto de la sanción se corre traslado al Ministerio Público, y ahí se empieza el proceso penal para sancionar al agresor, ¿no? De tal manera que hay una previsión normativa que dentro de todas las que ha existido hasta el momento en nuestro país, yo ya tengo algunos años bastantes considerables en el Ministerio Público, creo que esta ley es la que más efectividad puede tener. Es verdad que muchos critican que es una ley que ha venido a tener vigencia y la tenemos todos los días en nuestro quehacer diario, y que muchas veces la crítica es que esta ley nunca se discutió, se nombró una comisión, se aprobó y salió la ley. Creo sí que hemos debido de conocer un debate más amplio, así como un código penal, un código civil o una norma adjetiva, para que esto pueda ser difundido, debatido, pero no se hizo. Lamentablemente el Perú parece que es uno de los países últimos en cumplir sus compromisos internacionales, y bueno, se dio esta ley para que ahora tengamos el sistema dentro de nuestras vidas. Yo sé que a muchos varones no nos gusta hablar de estos temas, pero es necesario que los conozcamos para nuestra propia actuación cotidiana, o para tener una postura con nuestros hijos, con nuestros allegados, frente a lo que significa el enfoque de género. Entonces, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que les he referido, nos dice que es un instrumento también analítico, es una metodología para entender las situaciones de discriminación contra las mujeres, un instrumento de transformación para la sociedad y la modificación de las condiciones sociales que subordinan a la mujer. Si no entendemos qué es el enfoque de género, nosotros, jueces, fiscales, juristas, abogados, etcétera, no vamos a saber que hay una diferencia entre lo que es el enfoque de género y lo que es la ideología de género. Y vamos a creer que este sistema, porque eso es lo que se dice, está generando división entre hombres y mujeres. ¿Por qué no hay un varonicidio, dicen algunos? ¿Por qué no hay un masculinicidio, no? ¿Por qué solamente se protege a la mujer, si los hombres también somos agredidos? Y la respuesta es contundente, ¿no? Es que a los hombres no se les ataca por cuestiones de género. No se les ha impuesto estereotipos de género que el hombre debe cumplir porque el hombre es libre. Y los estereotipos de género que nosotros hemos asumido perjudican a las mujeres. Son más beneficiosos, digamos así. Y entonces, si no entendemos y no aprendemos a mirar, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para entender este tema, hay que ponernos los lentes de género, porque solo así vamos a poder visibilizar lo que en nuestra vida cotidiana no lo podemos hacer, porque consideramos que determinadas conductas que tenemos los varones hacia las mujeres están permitidas y son normalizadas, porque siempre hemos vivido así. Y entonces no vamos a entender, no vamos a ubicar que a las mujeres se les mata, se les viola, se les lesiona, se les quema, se les mutila, se les envenena,
se les incendia, etcétera, etcétera. Todas las atrocidades que vemos, precisamente por estas concepciones que tenemos dentro de una sociedad machista de corte patriarcal, donde nos negamos a comprender que esa realidad existe. Entonces, lo que debemos entender con absoluta claridad es que esta herramienta metodológica y analítica sirve pues para precisamente entender que una de las causas por las cuales se lesiona a las mujeres en sus principales derechos es en base a los estereotipos de género. Siguiente, por favor, Fernando. Aquí está el resumen de lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y acá también lo último que quiero resaltar, en la última parte de la filmina, es que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que el sistema de administración de justicia es un actor y probablemente el más importante en la ejecución de esta política pública de lucha contra la violencia de género. Y por ello, el enfoque de género, la perspectiva de género, debe ser incorporada y practicada por el ejercicio de la función judicial y fiscal. Nos dice que el enfoque de género es una nueva mirada con los lentes de género para precisamente escudriñar en la realidad social y poder ver y distinguir por qué se agrede a una mujer y poder hacer argumentos, buscar el derecho que debemos aplicar, cómo debemos valorar las pruebas, cómo debemos emitir sentencias que no sean estereotipadas. Siguiente, por favor. Los invito a leer esta sentencia del tribunal que es muy importante. Algo también importante que ha ocurrido en la semana que ha pasado es que mediante resolución 00114-2022, el Poder Judicial, el 14 de noviembre, nos ha emitido un elemento normativo, ¿no? Que se llama, han aprobado el documento normativo denominado Protocolo de Administración de Justicia con enfoque de género en el Poder Judicial, versión 001. Y aquí, en este documento, hay una definición de lo que es el enfoque de género en el artículo 4.5, ¿no? Y es lo que está en la filmina. El enfoque de género reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en las relaciones entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género, que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Es una herramienta normativa, creo yo, importante, aunque tiene muchos conceptos, más le han dado un enfoque conceptual, pero en la realidad, aquí en Latinoamérica, en nuestro hemisferio, existen unos protocolos de actuación con este enfoque de género muy importantes, como por ejemplo el que tiene la Corte Suprema de México. Ustedes saben que México es uno de los países que ha tenido más decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados a este delito, ¿no? Sentencias emblemáticas, como ustedes deben conocer, Campo Algodonero, o el caso de Rosendo Cantú, donde le han señalado al Estado mexicano que necesitaba mejorar toda su legislación, cambiarla, crear sistemas especializados de justicia para atender esta clase de casos y además tener normativas que permitan comprender adecuadamente de qué se trata el enfoque de género. Entonces, esta es una noticia que seguramente ustedes, los que trabajan en el Poder Judicial, ya lo deben conocer. Esperamos que pronto hayan algunas reuniones para que se difunda, se discuta, y va a ser muy importante, pienso yo. Siguiente, por favor. El origen de este concepto, como ya les dije, es un origen internacional y el Estado peruano se ve obligado a cumplir determinados compromisos que ha asumido a nivel internacional, y también el Estado peruano ha sido demandado muchas veces por estos temas de violencia de género, y la Corte Interamericana a nivel supranacional ha incorporado este enfoque de género y es la que habla primero de ponernos los lentes de género para poder entender y poder ver con una nueva mirada aquello que si no lo hacemos no lo vamos a entender. Entonces, así como yo aquí en mi oficina digo,
hemos tenido un cambio de mentalidad y un cambio de chip cuando vino el Código Procesal Penal. Con esta ley viene otro cambio, un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad, un cambio de poder ver el origen de este problema. Siguiente, por favor, Fernando. Juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género, ¿no? Ya la Corte Suprema de la República en muchas sentencias nos ha dicho, pero acá les he traído un concepto que dice: implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional, para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Y esto me hace reflexionar, no sé si ustedes recuerdan, hace poco, había una cadete, si no me equivoco, de la Fuerza Aérea del Perú, que antes de ingresar, ya había ingresado a la Fuerza Aérea como cadete, pero ella resultó en estado de gestación. Y por esta situación la expulsaron y le negaron la posibilidad de poderse formar como cadete en la Fuerza Aérea. ¿Y qué pasa con el autor del embarazo, que es un varón? ¿Por qué a él no se le expulsa? Entonces, eso es lo que nos hace ver aquí las situaciones asimétricas de poder, porque hay normas, inclusive, que someten a las mujeres a una situación de discriminación. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso del feminicidio, que ustedes deben conocer, hay un acuerdo plenario muy importante, el 1 de 2016, donde la Corte Suprema nos ha dicho que el delito de feminicidio es un delito que protege la vida y que la única víctima que puede ser objeto de este delito es la mujer, pero posteriormente ha ido cambiando o ampliando esta perspectiva, y ahora en las últimas casaciones que ha resuelto, una de ellas es la casación de Puno, que les estaba refiriendo hace un momento, la número 851-2016, Puno, donde amplía el concepto, por ejemplo, de los conceptos y la postura que tiene la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2016. Y dice acá en el fundamento 7.2 de esta casación que la interpretación establecida en el Acuerdo Plenario 1-2016 busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende proscribir los estereotipos de género que son resultado de nociones que constituyen un obstáculo para el pleno goce de los derechos y libertades de las mujeres en igualdad de condiciones. Y acá, ampliando este acuerdo plenario, nos dice, por ejemplo, que el delito de feminicidio no solamente protege el derecho a la vida, nos dice es un delito pluriofensivo porque también protege el derecho a la libertad, pero no a la libertad formal, aquella que está en la norma, que está en la Constitución, que está en los códigos, que dice que todos somos iguales ante la ley. No, no se refiere a esa igualdad. Se refiere a la igualdad material, a la igualdad sustantiva. ¿Cómo tramitamos estas diferencias, estas desigualdades en la práctica, en el quehacer diario, en lo cotidiano, ¿no? A eso se refiere la Corte Suprema con esta casación. Siguiente, por favor, Fernando. Los estereotipos de género, a los que ya me había referido. ¿Qué son los estereotipos de género? Son, como dice acá, preconcepciones, atributos, características, papeles que deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, ¿no? Y retomo lo que dice al inicio, ¿no? Desde que estamos en nuestros hogares, nuestros padres nos enseñan y nos dicen: los varones no pueden entrar a la cocina, porque ese es un lugar de mujeres. Los varones no pueden lavar los platos, para eso está tu hermana. Los varones no pueden ir al mercado, eso deben hacerlo las mujeres. Y así, una serie de estereotipos que inculcamos inconscientemente, sometemos en las mentes de nuestros hijos, y esto después va a traer, pues, los reclamos del género dominante y la violencia contra las mujeres. O a veces tenemos carreras que no están permitidas para los hombres y que solamente corresponden a mujeres. Hemos avanzado mucho. La Corte Suprema ha dado muchas resoluciones sobre este tema de estereotipos de género. Al final les voy a dar una relación para aquellos que tengan interés y puedan revisarlas, pero también quiero explicarles en los avances que tenemos algunas sentencias muy brevemente. Creo que estoy contra el tiempo. Por favor, Fernando, ¿me recuerdas? La siguiente, por favor.
Tienes 10 minutitos todavía. Ok, 10 minutos entonces, para comentar algunas sentencias. Miren, yo creo que acá he puesto solamente un resumen de uno de los fundamentos de esta sentencia que seguramente todos lo han conocido, ¿no? El caso de la prenda íntima de color rojo. Esto es una sentencia estereotipada que se dio en el juzgado colegiado de Ica, y he puesto solamente el aspecto más neurálgico para que entendamos más o menos cómo dentro de la Administración de Justicia se puede emitir una sentencia estereotipada. En el fundamento 35 hace esta sentencia un análisis de la pericia psicológica que le habían hecho a la víctima, en este caso a la agraviada de violación sexual. Y acá dicen que los peritos que habían examinado a la agraviada coinciden en señalar que la agraviada es una mujer tímida, muestra una actitud pasiva, tiene dificultades para poder ser asertiva y poder decidir, no de una manera tajante, lo cual refleja, dice, a través de su timidez y dificultades para tomar decisiones. Y también la colocan de alguna manera en una posición de sumisión frente a otras personas. Eso dice en resumen la pericia psicológica que se ha debatido en el proceso. ¿Qué dice? Para refutar lo que dice la pericia, el tribunal, el juzgado colegiado, ¿no? Sin embargo, dice, o sea, la agraviada suele vestir prendas interiores como la descrita por la bióloga forense Doris Matilde García Espinosa en su dictamen de filología número tanto, describiéndolo, y dice, truza femenina de color rojo con encaje en la zona delantera, con blondas en el contorno de la pierna. Y aquí viene, ¿no?, el estereotipo. Resultando extraño que la supuesta personalidad que presenta la agraviada, tímida, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos. Pues por las máximas de experiencias, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse, dice, en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. De allí que de forma consciente se autodeterminó para quedarse en la casa del imputado, pues contaba que su madre, doña fulana de tal, estaba ausente. Entonces, fíjense cómo una falta de perspectiva de género puede llevarnos a, utilizando estereotipos, decir que porque la mujer se había puesto una prenda íntima, entonces ella estaba predispuesta a tener relaciones sexuales con su agresor y por tanto había una suerte de consentimiento. ¿El resultado cuál fue? Absolvieron a este imputado, ¿no? En la siguiente, por favor, otra sentencia. También ahí está el número, ustedes la pueden googlear y pueden leer a los que tengan interés para revisar con más detenimiento. Hay otro caso también de Ica, que es un caso de violación sexual, donde una chica es invitada mediante el Messenger por un varón para encontrarse y luego este le propone tomarse unos tragos, compran los tragos, se van a la casa del padre del imputado donde él estaba solo porque su padre había salido de viaje. La chica refiere que llegando a la casa le invitaron unas bebidas y que luego perdió el conocimiento poco a poco. Y luego de esto, ella despierta al día siguiente, desnuda en la habitación de este señor, pero no estaba completamente consciente de lo que había sucedido. La suben a una motocicleta, la llevan y la dejan tirada en la puerta de su casa porque no podía ni sostenerse en pie. Esta señorita, luego de recuperarse, denuncia que había sido objeto de una violación sexual y el tribunal que juzgó el hecho, aquí dice en el punto 3, el hecho de que una persona decida libar bebidas alcohólicas con otra en un mueble privado o un estacionamiento público, indistintamente de la hora en que ello ocurra, de ninguna manera puede ser entendido como una manifestación de voluntad para mantener relaciones sexuales con la persona que decidió beber antes, durante o después de él, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un razonamiento que pone en evidencia qué sucede cuando las mujeres deciden, por ejemplo, compartir pues un momento de alegría, no sé, con su pareja o con un amigo ocasional, y pueda decirse después que, bueno, ella se emborrachó y quiso tener relaciones, han habido relaciones consentidas, ¿no? Entonces también ahí está el número que ustedes puedan revisar, puedan discutir o analizar con más detenimiento. La siguiente, por favor, Fernando. Ya casi para terminar, quisiera este caso, el que todos también conocemos, ¿no? El caso Evi Ágreda. Este es un caso
que empezó como lesiones seguidas de muerte, porque ustedes saben que a Evi le echaron gasolina y le prendieron fuego dentro de un ómnibus, y además afectaron a otras personas que iban en este transporte, pero después se fue perfilando que no se trataba de unas lesiones seguidas de muerte, sino que se trataba de un feminicidio, y finalmente la Corte de Lima sentenció por un feminicidio agravado, ¿no? Porque cuando se le escucha hablar al autor de esto, al señor Hualpa Vacas, él dice que la chica, Eivy, merecía un castigo, porque él había entrado en cólera y le hacía sentir que esta mujer no le daba importancia a él porque él la requería en amores y le hacía regalos, le hacía invitaciones. Eso no se ha probado si lo recibió o no, y a consecuencia de eso, él quería una correspondencia en sus requerimientos de enamorado. La chica no aceptó, entonces él empezó a hacerle acoso, la hostigaba, la vigilaba, le hacía seguimientos durante su transporte y finalmente decidió atacarla, ¿no? Y dijo, voy a darle un escarmiento, eso es lo que él dice, ¿no? Ahí está, por eso hemos copiado ahí. Quizá la frase más trascendente de todas las que dijo Hualpa durante el proceso es que quería darle un escarmiento. Y la resolución de la sala resalta, cuando él dice, ella se creía superior y sacaba provecho de su apariencia. Ella era bonita y se burlaba de los hombres y usaba su belleza para engañar a los hombres. La siguiente, por favor. Es la última, si no me equivoco. Hualpa actuó, lo que dice la Corte, ya como un resumen muy escueto, que Hualpa actuó empoderado por esta lectura social incorrecta de que las mujeres deben ser controladas por los hombres, de que Eivy tenía la obligación de aceptarlo como pareja y que si esa mujer lo había rechazado, él no aceptaba que una mujer le podría haber revocado esa propuesta. La Corte dice, o sea, el juzgado, dice que ha quedado establecido que el acusado venía hostigando a la agraviada, pues de sus declaraciones se advierte que éste tenía una gran fijación por ella y que la seguía, la perseguía, conocía todos y cada uno de sus movimientos de la agraviada, conocía su horario de trabajo, estudios, incluso siguiéndola hasta su propio domicilio. Bueno, con estas pequeñas reflexiones espero haber sembrado un poquito la curiosidad, el conocimiento de este tema bastante difícil, bastante cuestionado por muchos sectores, no solamente fiscales, sino también dentro de la judicatura. Yo como fiscal de este sistema voy a veces a las cortes a defender determinados casos y de verdad a veces nos damos contra la pared, porque se le da un juzgamiento eminentemente penal y no se usa lo que dice la ley 3364, los convenios internacionales y este enfoque de género. Muchas gracias por haberme escuchado y no sé si hay algún aporte, alguna otra postura. Estamos para eso, ¿no? Escuchamos Sí, todo lo que ustedes tengan. gracias Fernando por tu exposición. Te agradezco también tu tiempo. Para todos los que nos acompañan, Fernando y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, cuando todavía no teníamos mucho y ahora que tenemos algo, solo compartimos nuestra amistad a través del tiempo. Eres uno de los pocos amigos que uno tiene. Bien, gracias Fernando. No sé si alguien desea intervenir, dar un punto de vista, tener una participación, una pregunta. Nosotros con mucho gusto los escuchamos. Fernando, buenas noches. Pedro Álvarez. Doctor Pedrito, ¿cómo está usted? Tenga usted muy buenas noches. Lo escuchamos, doctor Pedrito. Acá reintegrándome a cátedra. Bueno, Gracias. felicitaciones, Suer, felicitaciones también al doctor Fernando por la exposición muy didáctica. Yo tengo un enfoque, o una reflexión más que un enfoque sobre la ley 30.364, etc. Modesto López es el autor de ese vals emblemático peruano, ¿no? Propiedad privada. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. Y el artículo 24 del Código Civil de 1984, de manera expresa dice, derecho de la mujer a llevar el apellido del marido. La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio.
de divorcio o nulidad de matrimonio. Creo que esa visión de machismo, tanto de Modesto López, es obvio, es una canción que la ha popularizado Lucha Reyes, que ahora lo ha vuelto a cumbia el Grupo 5, etcétera. Creo que es un tema, como digo, de machismo. Sin embargo, hay una responsabilidad, ¿no? De los operadores jurídicos, fiscales, jueces, defensores de oficio, etcétera, etcétera, que tiene que haber un cambio de criterio y una educación en que las mujeres, y en la corte sabemos, ¿no? Que hay las magistradas Juanita, Pérez de González, digamos. Entonces, creo que es tiempo que también las mismas damas, ¿no? Tengan que sacudirse de este artículo 24, porque a mí no me parece, en todo caso, pues si el código dice que la justicia dice que todos somos iguales, yo tendría pues Pedro Álvarez de Cárdenas, ¿no? Entonces, los varones también tendríamos que entrar en igualdad a esa perspectiva. Entonces, solamente una opinión, si así sería necesario, doctor Fernando, sobre este tema del artículo 24 del Código Civil de 1984. Muchas gracias y felicitaciones siempre, cátedra. Gracias, Pedrito. No sé si tengas algún comentario, Fernando. Sí, bueno, hace muchos años que no veo derecho civil, pero con Fernando tuvimos un estudio, ¿no? Y veíamos muchos temas, porque él tiene una formación eminentemente civilista. Creo que ahora la mujer tiene el derecho a llevar inclusive solo su apellido, o llevar el apellido del hombre, ¿no? Por ejemplo, decir, incluso cuando se dio el Código Procesal, Código Civil de 94, Fernando estaba ya casado y me decía que Cecilia podía decir, Cecilia, su esposa, me refiero, podía decir Cecilia Murillo, ¿no? Cecilia Murillo, nada más. O no usar el nombre del varón, solamente decir Cecilia Chávez, ¿no? Creo que eso no ha modificado, eso creo que ya hemos avanzado en eso, como en otros derechos que la mujer se le había negado, ¿no? Por ejemplo, su capacidad de elegir, su capacidad de poder laborar, ¿no? El varón a veces le impone, el varón proveedor le dice, tú no vas a ir a trabajar porque tu lugar es la casa, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado mucho, pero aún nos falta mucho también, ¿no? Eso podría agregar a lo que dice el doctor Pedro. Gracias, Fernando. Alexis, ¿te escuchamos? Buenas noches, con el expositor, felicitaciones, la exposición estaba muy buena. Y bueno, algunos comentarios, ¿no? Adicionales. Si bien es cierto que la legislación regula, trata de, o a lo menos también las sentencias que se emiten en los casos de estos, tratan de buscar la igualdad. Creo que también el tema viene en un tema preventivo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento con los temas educativos y el Congreso de la República? Tenemos hegemonías religiosas dentro del Perú y esas hegemonías religiosas están enfrentando realmente una igualdad ante la justicia, puesto que a lo menos en este caso el tema varón-mujer viene por un tema de un dios macho dominante que termina como propiedad a la mujer. Y tenemos una sociedad hegemónicamente judeocristiana. Entonces creo que también faltaría, no en su exposición, sino también faltaría ver en todo el panorama social peruano el tema preventivo, que es el tema educativo. Estamos en las universidades, en los colegios, tenemos una colección de colegios con nombres de santos increíbles, y si no son santos, también son colegios evangélicos o cristianos, los cuales no dan una formación adecuada en este tema. En todo caso, creo que sí hay un camino muy espinoso que seguir, aparte de que a nivel mundial la tendencia política es volver a los fundamentalismos, ¿no? Estamos viendo no hace poco, estamos viendo todos los días en las pantallas de televisión el Mundial de Fútbol, ¿no? Qatar viene de una situación fundamentalista musulmana, que también pasa en Arabia Saudita o en el caso de Irán, en los cuales, bueno, los derechos de las mujeres son absolutamente arrollados. No podemos decir ni siquiera que son limitados, son arrollados. El caso de esta chica de 23 años que por llevar mal puesto el hijab fue asesinada en una comisaría, es puntual, creo, y creo que ahora lo que nos va a tocar enfrentar en América Latina,
a lo menos en nuestro medio, justamente ese renacimiento del fundamentalismo, de los conservadurismos. Creo que cada quien tiene el derecho de ver la perspectiva de donde lo tenga, pero mientras no invada una esfera ética de la sociedad, eso va a ser determinante a lo menos para la justicia. Creo que el Perú no está yendo en ese camino. Creo que ese sería el comentario. Gracias. Gracias, Alexis. Ahora le damos el uso de la palabra a Wilmer desde ICA. Hola, Wilmer. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Doctor Dani, muy buena exposición. Felicitarlo por este tema, que en realidad pocos, como usted lo dice, pocos lo tocan, ¿no? Y aquí yo quiero darle un agregado, doctor, que ojalá quizás pueda ser materia también de un debate. Le quiero agregar este tema, ¿no? Usted sabe que la Corte Suprema en algunas últimas casaciones viene desarrollando que el único sujeto activo del delito este delito pues de violencia contra la mujer solamente debe ser el varón, ¿no? Y esto en contrapartida pues a los elementos típicos que empieza a desarrollar y sobre todo el desarrollo de este enfoque de género, ¿no? Pero yo quiero agregar y preguntar y agregar, ¿no? ¿Solamente será un varón el sujeto activo del delito en la violencia contra la mujer? Y entonces nos remitimos a la ley de violencia familiar, ¿no? Hay un problema en los administradores de justicia y no solamente en una corte, en muchas cortes, hoy que litigamos en muchas cortes de justicia del país. Hay un problema de entendimiento, por ejemplo, en la famosa violencia contra la mujer en la comunidad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la violencia contra la mujer en la comunidad puede ser por un varón, por una propia mujer, por un tercero, ¿cierto? Y a eso le agregamos el otro tipo de violencia, ¿no? La violencia perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Me pongo en el ejemplo siguiente. No solamente Cusco es una de las cortes en las que tiene predominancia en la dirección ejecutiva, digamos, de la administración de la Corte Superior las mujeres, sino también existen otras cortes, ¿no? Como por ejemplo la Corte del Callao, entre otras. Y la pregunta es, ¿no? Solo por ser dirigidas estas cortes o instituciones o entidades públicas o privadas por mujeres, eso nos lleva a la concepción que las mismas no podrían cometer delito, no podrían cometer actos de violencia familiar. Yo creo que aquí hay una reflexión mayor, ¿no? Evidentemente entendemos el tema de la violencia familiar por todos estos aspectos, pero lo digo desde el ámbito práctico, ¿no? Hoy por hoy usted va a poder observar en resoluciones de los juzgados de violencia familiar de Ica, Lima, Callao, Huaura, etcétera, etcétera, donde una mujer por violencia en la comunidad perpetrada por un varón o por una propia mujer interpone estas denuncias y terminan siendo declaradas improcedentes porque para ellos la violencia en la comunidad no tiene una concepción o desarrollo mayor, ¿no? No sé qué opinión, doctor, le merece sobre estos aspectos que le he señalado y que evidentemente me parece que todavía hay muchísimas cosas por conversar sobre este tema de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante pregunta. Para responder, yo voy a decirle lo siguiente. Hay una casación, la 458-2020 de Huancavelica, para que usted la pueda revisar y pueda ahondar también, Wilmer, en lo que le interesa. A las mujeres se les puede agredir de dos formas, ¿no? En sus supuestos básicos. Cuando hablamos de agresión, ¿no? Estamos hablando de agresión. Un primer supuesto es una agresión contra la mujer por su condición de tal, lo que implica identificar que a la mujer se le agrede por un estereotipo de género. Pero también podríamos hacer un enfoque interseccional y podríamos decir, en el supuesto que plantea Wilmer, que también se le podría agredir
por su etnia, por su raza, por su origen, etc. Pero siempre hay que ver que tienen que haber roles estereotipados. Por ejemplo, hay un caso que sucedió aquí en Lima, en San Miguel, donde una pareja de esposos va a un centro comercial a comprar y estaban acompañados de un niño que empezó a hacer una serie de travesuras en el centro comercial y una señora de raza negra se acerca al niño y como que le llama la atención para que no deje de estar lo que estaba haciendo. Los padres, cuando el niño les cuenta que la señora le había llamado la atención, se van y la agreden y la empiezan a insultar, a denigrar, indicando pues tú eres una negra, ¿qué te has creído? ¿Por quién eres tú para llamar la atención? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos un claro ejemplo de que se agrede a una mujer por su condición de tal, por no corresponder, por corresponder a una raza que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? Seguramente no hubieran reaccionado así los padres si esta recomendación o llamada de atención le hubiera hecho una persona de otra color de piel, ¿no? Ese es uno de los primeros supuestos. Sí se puede agredir a la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado, pero cuando hablamos de que una agresión por su condición de tal, lo que tenemos que hacer es ubicar un estereotipo de género que la mujer no cumplió. Y como resultado de eso viene la agresión. El otro supuesto es que se le puede agredir como integrante del grupo familiar. Y ahí sí ingresan varones, mujeres, familiares, pero también nos exige determinados contextos para que esta agresión se configure. Esos son los contextos de poder, responsabilidad y confianza. Eso nos dice la norma. Y sí, es verdad que la Corte Suprema ha dicho en el Acuerdo Plenario 1-2016 y 01-2019 que solo la mujer podría ser víctima de estos delitos y que solo el hombre podría ser autor de esto. Pero creo yo, con el respeto que me merece la Corte Suprema, y para eso les quiero leer lo que dice otra resolución del Tribunal Constitucional, el 03378-2019, proceso de amparo, también de ICA, de fecha 5 de marzo del 2020. En su fundamento número 56, dice el Tribunal Constitucional, la violencia basada en género incluye como perpetradores a sujetos activos no solo a los hombres, y como víctimas o sujetos pasivos no solo a las mujeres. Esta violencia se agrava por discriminación que la acompaña. Se ejerce contra todas aquellas personas que cuestionan el sistema de género imperante y enraizado en las relaciones sociales con propósito de impedir que éste sea desmontado, ¿no? Entonces, es verdad que hay una interpretación de la Corte Suprema en ese sentido, pero haciendo un enfoque del tema desde el punto de vista constitucional, creo que no hay ningún inconveniente, por ejemplo, que pueda haber una agresión de una mujer contra otra, o de un feminicidio de una mujer contra otra, ¿no? Depende de los estereotipos que se manejen. Por ejemplo, me pongo a pensar dos hermanas que han sido criadas en un hogar por padres conservadores y que le han dicho que el sexo solamente lo pueden ejercer o pueden vivir su sexualidad cuando ellas se casan. Antes del matrimonio no, está prohibido. Los menores crecen con esos estereotipos, con esos paradigmas, y una de las hermanas, por sorpresa, empieza a tener una amistad, un noviazgo, un enamoramiento con su enamorado, su pareja, que después termina teniendo relaciones sexuales y hacen una vida ya de pareja. Y la otra hermana que había seguido los cánones que le han dado en su hogar, considera que la hermana que ha lesionado este estereotipo, este mandato, este rol que se le han impuesto los padres, lo ha incumplido y la puede matar. No podríamos hablar ahí de un caso de feminicidio desde el punto de vista estrictamente de la interpretación de la Corte Suprema. Me parece que no. Es mi opinión, pero tengo el respaldo de lo que acabo de leer, de lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces,
sí hay posibilidades en que, por ejemplo, la mujer pueda cometer feminicidio. Dependerá del caso en concreto. Y en cuanto a las agresiones, que están previstas en el 124, 122A del Código Penal, ahí sí es permitido o podemos procesar a mujeres porque agreden a otras mujeres por su condición de tal o por una agresión en el entorno familiar, ¿no? Es posible hacerlo eso. Creo que con eso le trato de responder, doctor Whitman. Gracias, Fernando. Ahora le damos el uso de la palabra a Mariela Mendoza. ¿Cómo están? Mariela Buenas Mendoza. noches. Buenas noches, ¿te me escuchas? Sí, sí, le escuchamos. Gracias, buenas noches. Doctor Dani Campana, felicitarlo por la exposición. Entré un poquito tarde, pero lo felicito, así como al doctor Fernando Multillo, por esta capacitación que se está haciendo a nivel de su distrito judicial Cusco, pero que también aquí en Lima Norte la estamos aprovechando. Yo solo quisiera hacer una reflexión sobre el tema de violencia de género, que es importante. Decían en muchas de las preguntas, los participantes señalaban que esto es amplio. El tema de violencia de género es estructural, es una violencia que hemos normalizado y es una cultura que tenemos de normalizar estos actos y que finalmente nosotros asumimos las consecuencias cuando ya el hecho se da. Pero lo importante es la prevención, y eso a eso iba mi pregunta al doctor, ¿no? Definitivamente que la violencia en su grado más agraviante a las víctimas es que el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía interviene, pero también yo entiendo que el tema de violencia, el lugar donde más se genera esta violencia, donde nosotros pensamos que realmente debe haber una formación y algo que cambie esta conducta, es en las madres, porque veo yo con mucha frecuencia y hay estudios que se tienen respecto que las madres que son jóvenes o las mujeres que son madres a temprana edad son mucho más violentas con sus hijos y esa cultura se va transmitiendo, ¿no? Entonces ahí veíamos por qué no una mujer no puede ser sancionada por estos actos de violencia. Y yo creo que desde la formación del niño, desde el momento que el niño entra, tiene vida, tiene existencia en este mundo, hay muchos momentos y muchas etapas de la vida de un niño que está lleno de violencia y pareciera que nosotros solamente estamos atacando las consecuencias, ¿no? O sea, los resultados, ¿no? Un niño no querido, un niño no deseado, un niño que ha sido víctima de violencia, finalmente se convierte en una persona que no tiene sentimientos hacia el resto, de empatía, de poder tratar bien, porque no ha sentido ese amor. Entonces vemos que la violencia se transmite de manera natural y a eso iba de que muchas veces no hemos reflexionado en ese punto, ¿no? Muchos de los que son padres o madres no están capacitados realmente porque la paternidad no es una formación académica, no es una decisión, digamos, en un momento determinado. Claro que muchos de aquellos que tenemos alguna carrera profesional o tenemos alguna responsabilidad que hemos asumido a temprana edad, hemos decidido en qué momento tenerlo, pero la mayoría de los jóvenes, si ustedes verán, tienen hijos a los que no pasan alimentos y a los que también tienen que obligarse a cumplir con ese deber, ¿no? Entonces, partiendo de esta mirada, no sé qué es lo que se debería hacer en esta reflexión de la mirada de género con respecto a las mujeres que son agresivas con sus hijos y que ellas inculcan esa cultura de agresividad y finalmente muchas veces ellas también son víctimas de estos hijos que han nacido de la violencia o que han crecido en un clima de violencia, ¿no? Eso es un poco la reflexión que yo podría ver desde la experiencia de ver que muchas sociedades estamos, o muchas instituciones estamos abocadas al trabajo de luchar contra la no violencia, pero no estamos todavía preparados como Estado a solucionar el problema de la violencia desde la raíz, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión, bastante básica, no voy a entrar en los detalles que ustedes han tratado de la normativa, pero sí me gustaría tener una respuesta a ese nivel. Gracias, doctor Dani Campana, muy amable. Gracias también, doctor Fernández. Muchas gracias, doctora Mariela. La doctora Mariela es
ocupa un cargo importante en el sistema de violencia en nuestra Corte Superior de Lima Norte. Gracias por haberme acompañado en esta tarde. Bueno, creo que el tema de violencia, nuestra ley marco dice, ¿no? Es ley para prevenir, sancionar y erradicar. Y es verdad que hacemos muy poco y solamente, como dice la doctora Mariela, estamos atacando las consecuencias. Pero también estamos haciendo labores de prevención, ¿no? Nosotros, aquí estaba haciendo una pregunta hace un minutito del doctor Richard Pimentel, que ha tenido este año 2022 una labor muy, muy importante en Lima Norte, porque ha sido el coordinador para hacer llegar los mensajes y el contenido de esta norma a los escolares, ¿no? Hemos tenido mucha presencia en muchos centros educativos de Lima Norte, no solamente reuniones con estudiantes, con padres de familia, con profesores, y vemos con mucha alegría que los niños están interiorizando estos conceptos. Saben, ¿no? Por ejemplo, me contaba ayer la doctora Victoria Morales, que trabaja conmigo, que ha ido a un centro educativo a nivel primario, que los niños ya hablaban del consentimiento. O sea, ellos saben que mantener una relación sexual sin el consentimiento de la mujer va a traer problemas, va a traer consecuencias. Saben identificar que, por ejemplo, en su casa hay violencia, y saben identificar que el padre a veces es violento y se impone en su relación interna porque es el proveedor y él es el que da la economía del hogar. Y la mamá abnegadamente sufre las consecuencias de la violencia porque tiene miedo, porque no conoce de que hay un sistema que la protege y además porque el sistema es de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, se está haciendo una labor, sé que es una labor muy pequeña, muy focalizada, pero lamentablemente, voy a decir, actualmente nuestros políticos han enfrascado en una pelea sin cuartel y se descuidan pues de estas políticas que han sido asumidas de gobiernos anteriores y que son transversales como una política del Estado y que no solamente involucra al sistema de justicia, involucra al sistema de salud, de educación, el Ministerio de Interior, ONGs, la sociedad en su conjunto, ¿no? Y efectivamente, también resalto lo que dice la doctora Mariela, el tema de la violencia no es solamente un problema de hombres, también es generado por las propias mujeres, porque muchas madres inculcan estos estereotipos de género desde que son muy niños a sus hijos, ¿no? Lo que yo les decía hace un momento, ¿no? El varón no puede lavar los platos, eso es labor de la mujer, ¿no? No, hijito, tú no entres a la cocina. Y inculcan a la mujer otros roles que están subordinados, como diciendo, la mujer siempre tiene que ser dulce, ¿no? La mujer no alza la voz, la mujer no grita, no reclama, debe ser sumisa, y le dan esa escuela, ¿no? Y no son capaces de reaccionar frente a la violencia de otra forma, quizá con una atención especializada, las terapias que ahora se han implementado, y en eso también hemos avanzado bastante. El Ministerio de Salud, por ejemplo, acá en Lima Norte, tiene niveles para atender las terapias de las víctimas de violencia a nivel de las postas médicas, los centros comunitarios, de las mamis, etc. Pero nadie conocía eso. Y lo que falta es un sistema de articulación de la inversión del Estado para que todos los que están, por ejemplo, en el sistema de violencia, puedan saber a dónde deben acudir. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? ¿Qué oportunidades brinda a las víctimas? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Esa articulación no se da. Cada uno está por su lado y hacemos lo que podemos. El Ministerio de la Mujer ha creado el programa Aurora, ha creado el programa El SEM, y bueno, como conferenciaba en la mañana que hubo la inauguración del módulo de violencia en la Corte de Lima Norte, el aporte es muy poco de lo que hace todo el sistema, todo el Ministerio de la Mujer, porque los abogados que existen, y ahí ha habido una inversión tremenda del Estado para proteger a las víctimas de violencia, únicamente aparecen cuando hay denuncia y cuando el fiscal investiga y requiere la participación de la agraviada, por ejemplo, para ir a cámara GESEL, para ir a una pericia sexual, etc. No la encontramos, no sabemos dónde está. Lima es tan grande, no se ha tomado una referencia, un correo, un teléfono para poder ubicarla. El fiscal termina archivando y recién aparece el abogado de Aurora para decir acá estoy y justificar ante su institución que está trabajando. Y empieza a reclamar del trabajo del fiscal de una manera
totalmente, digamos, inadecuada, ¿no? El fiscal no hizo esto, el fiscal hizo lo otro, el fiscal no notificó. ¿Y qué hizo él? Si la ley del programa Aurora y del SEM dice que ellos deben dar soporte legal, acompañamiento a las víctimas, ¿cuál es el aporte de tanta inversión estatal en el sistema de violencia? ¿No? Entonces falta, creo, un eje articulador para que esto funcione de mejor manera. Y la educación es, pues, lo primordial, lo fundamental, creo yo. Espero haber respondido en algo, doctora Mariela, a su inquietud. Muchas gracias. Gracias, doctora Mendoza, gracias. Néstor, una última pregunta. Néstor. Doctor Fernando, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto De saludarlo. manera breve, por favor, de manera breve, Sí, ¿ya? concreto, doctor, concreto, solamente preguntar al doctor Dani, ¿con qué elemento prueba usted, digamos, acredita el contexto de violencia, igualmente el enfoque de género? ¿Cuál es el medio probatorio idóneo que utiliza para acreditar eso? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, los medios probatorios para acreditar este enfoque de género, le digo, por ejemplo, un delito de feminicidio, ¿no? Habíamos tocado hoy hoy en la tarde, muy superficialmente, el caso de Ivy Ágreda, por ejemplo, ¿no? El enfoque de género, como herramienta, como método analítico, nos permite identificar cuál es el móvil de género que existe en el autor, ¿no? La mata a Ivy Ágreda porque no le correspondían amores, y como no le correspondían amores, y siendo mujer, a ella tiene que tener un escarmiento, ¿no? Y eso se refleja en su propia conducta, las pruebas están ahí. Él razonó, evaluó sus posibilidades, midió, se preparó, actuó con premeditación, usó la gasolina como un instrumento, porque él es cocinero, sabe que va a causar un grave daño, y le rocía, dice él, no quería rociarle más que en la cara, porque lo que él quería, dice, era desfigurarle el rostro. Finalmente, cuando encuentran la botella de un yogur, creo que era de un envase de 1 litro, lo había vaciado casi todo. Y no solamente le echó en la cara a Ivy Ágreda, salpicó a mucha gente porque lesionó inclusive a muchos pasajeros. Entonces, identificando esos estereotipos de género, esa conducta que se traduce en el caso concreto de Ivy Ágreda, tenemos la prueba. Tenemos la prueba para decir este es un delito de género. Hay un móvil de género. Se la mata porque ella no corresponde a los requerimientos que le hace el agresor. Y lo mismo sucede en otros delitos. Por ejemplo, en el delito de agresiones, utilizamos la pericia psicológica, porque ustedes saben que la agresión psicológica viene a ser insultos, vejámenes, menosprecios, toda clase de hechos que puedan afectar el comportamiento y la capacidad cognitiva de la víctima. Y entonces lo que hacemos es, mandamos a esa víctima, si a consecuencia de esa agresión verbal o psicológica, ella ha salido afectada. Y si la pericia determina que hay una afectación, entonces tenemos un caso para sustentar ante el Poder Judicial. Ya será cuestión del Poder Judicial que evalúe la prueba con criterio o con perspectiva de género y pueda de repente sancionar este hecho, ¿no? Y así, para cada hecho, también tenemos un protocolo para investigaciones de feminicidio, de violencia sexual, de violencia psicológica, que nos dan derroteros para buscar la evidencia, buscar la prueba. Espero haberle respondido, doctor Néstor. Gracias. Ahora la doctora Ana Santamaría. Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Felicitarlo a usted por haber convocado al doctor Campana. Felicitar al doctor Campana por su excelente exposición. Como le decía el doctor, más claro no puede estar. Su exposición ha sido bastante estructurada, basada en conceptos referidos a lo que es el género, al enfoque de género, incluso a la ideología de género, y a los pronunciamientos tanto nacionales como de cortes internacionales. Lo felicito, doctor. Me encantaría que se nos permita compartir la grabación de esta exposición, porque creo que debe difundirse lo que usted ha explicado de manera tan sencilla y clara para todos, no solamente para los operadores del derecho, sino también para la ciudadanía en general, ¿no? Y porque usted ha demostrado tener la sensibilidad necesaria
viniendo además de un hombre, no solo un abogado, un hombre, la sensibilidad necesaria para hacer entender que este enfoque es lo que se requiere para lograr esa igualdad tan preciada. Y solamente acotar una cosita, cuando se habla que las mujeres, las madres son las que perpetúan este enfoque o el machismo, yo no soy tan crítica con ellas. ¿Por qué? Porque nos han criado, hemos nacido, nos hemos criado en esta sociedad machista y patriarcal. Entonces, mal podríamos ser tan severos con ellas al momento de juzgarlas, porque eso crían a sus hijos como les criaron a ellas. Y siempre digo, es más fácil aprender que desaprender. Entonces, desaprender de cómo nos han criado y todo lo que vemos en el colegio y en los medios de comunicación es la tarea más difícil. Y si para nosotros es difícil, imagínense pues para los hombres que tienen la posición de privilegio. Eso nada más. Gracias nuevamente, doctor Campana. Muchas gracias, doctora Ana. ¿Puedo Gracias. agregar palabritas nada más, Fernando? No, sí, sí, ya tus últimas palabras, Fernando, ya para despedirnos y solamente para avisar que esto lo vamos a colgar, esta conferencia la vamos a colgar en el canal que tenemos en YouTube de Cátedra Cosco y les vamos a pasar el link para que ustedes lo puedan compartir también. Tus últimas palabras, Fernando. Agradeciendo la reflexión de la doctora Ana, y yo me voy a comprometer con todos los que han asistido y con Cátedra Cosco y con mi amigo Fernando, de remitir estos documentos que también de repente se podría colocar solo los números para que los colegas que tengan interés lo puedan buscar y puedan adentrarse más. Y finalmente quiero decir, sí, es verdad, a los hombres nos cuesta asumir este rol que a mí me ha tocado así por casualidades del destino, llegar a una fiscalía de violencia, pero hay muchos fiscales aquí en Lima Norte, varones, muchos de ellos han estado el día de hoy, y créanme que es difícil, por eso les decía, ¿no? Mi primer choque fue para mí el nuevo Código Procesal, fue el choque que más me sacó del lugar y tuve que dedicarme a estudiar y a entender para poder refutar incluso la posición de mis mismos colegas. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero creo que un gran porcentaje para poder atender estos temas es la sensibilidad a que la doctora Ana ha hecho referencia, y muy agradecido por todos sus aportes, y muchas gracias a todos por ustedes, por la oportunidad y por la paciencia. Gracias, Fernando, por tu tiempo, por haber preparado esta conferencia, por habernos refrescado los conocimientos sobre el tema que has expuesto y sobre todo haberlo dejado completamente claro. Muchísimas gracias, Fernando. La amistad está ahí, tú sabes que puede pasar el tiempo y la amistad es inalterable. Ha sido muy emocionante escucharte, cómo hemos avanzado en la vida, tantos conocimientos que hemos adquirido y sobre todo la gran experiencia que tenemos. Gracias, amigo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un gran abrazo. Saludos por la casa. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Ya estamos fuera de grabación. Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias, Fer. Muchas gracias. Saludos Tenemos para que ir a Curahuasi, tenemos que ir a Sí, Curahuasi. sí, cualquier rato.